Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, Diego lo saluda. Buen día, Diego. El gusto de saludar a ustedes y a toda su gran audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, ¿cuándo han elaborado esta nota y ya ha sido entregada al secretario de Coordinación y Obras Públicas? Sí, efectivamente, fue entregada ya a comienzos de esta semana. En realidad es un trabajo que venimos haciendo incluso con la municipalidad, habida cuenta de que este problema tiene bastantes años y a juicio nuestro una de las cuestiones más importantes era entender realmente qué es lo que pasaba en las obras para ver y proponer soluciones. Ujú. Nos dimos cuenta que en las obras hay una colisión de intereses entre la necesidad de abaratamiento de costos, que es hasta lógico y razonable, y del otro lado la seguridad en las obras. Entonces hay un límite que no hay que cruzar en el abaratamiento de costos, que es que las obras tengan seguridad. Sobre la base de saber qué es lo que pasaba, en función del trabajo que hizo nuestra Comisión de Construcciones y de Higiene y Seguridad, donde hay muchos matriculados trabajando, nos animamos a proponer una solución a la municipalidad que, si ustedes creen conveniente, yo se las puedo ir contando. Sí, ahora nos cuenta Marcelo, pero me quedé pensando en lo que dijo, que es lógico que todo el mundo intente abaratar costos en esta época, sobre todo con los precios de la construcción, ¿no? Que son bastante altos. Digo, en cuanto a los materiales, pero ¿también se abarata costo en mano de obra no calificada? Claro, se abarata costo en manos de obra no calificada, en procesos de construcción. No se tienen en cuenta que los procesos constructivos tienen una normativa que hay que seguir y hay una gran presión sobre los profesionales, esto manifestado por ellos mismos, para que se logren productos más económicos, a veces con un fin loable, como es que se puedan vender departamentos más baratos, pero otras veces este, logrando economías que no son compatibles con la calidad de las obras. Entonces, de alguna forma nosotros entendimos que como colegio, como eh, representante de estos profesionales que nos trajeron la inquietud, teníamos que salir a plantear el problema en el ámbito adecuado, que es el de la municipalidad, en este caso de Neuquén, pero bueno, lo hemos hecho también en el resto Sí. de las municipalidades de la provincia. Pero además, con un componente extra, nosotros no solamente planteamos el problema, sino que enviamos lo que a juicio nuestro sería el camino a seguir, la hoja de ruta, es decir, que estamos Claro. enviando una propuesta constructiva en función de charlas que hemos tenido incluso con los funcionarios municipales responsables en la materia. ¿Y cuál sería ese camino a seguir, las medidas para comenzar una construcción? Mire, acá hay que proteger, en primer lugar, a los obreros que están trabajando en las obras, que usted vio que en gran parte han sido los damnificados de muchos de estos problemas. Y también hay que proteger a los ciudadanos, porque ha habido muertos fruto de mala praxis en las obras, y bueno, es necesario prevenir, no llegar a esa situación. Entonces, la primera medida que nosotros le proponemos a la municipalidad es que sea más exigente. Fíjese qué paradoja, ¿no? Nosotros como profesionales le estamos planteando a la municipalidad que sea más exigente. También los colegios deben ser más exigentes en su rol, con la concientización de los profesionales, con la capacitación, con todo el tema relacionado con la higiene y seguridad. Nosotros tenemos un área específica donde estamos permanentemente emitiendo recomendaciones y eh, todo esto lo plasmamos en una documentación que le acercamos al ingeniero Nicola, con él y con el responsable de obras particulares tenemos un diálogo
permanente, pero bueno, le tengo que decir que nosotros no, este tema lo venimos planteando hace 6 años ya en la municipalidad. Y en la gestión anterior teníamos la dificultad que ellos entendían que la responsabilidad pasaba por los profesionales. Y es cierto, la responsabilidad legal pasa por los profesionales, pero la responsabilidad global pasa por todos. Entonces, tanto el municipio como los colegios, como las empresas, debemos trabajar para que esto no ocurra. Y por eso le hemos propuesto al municipio una serie de medidas que, por escrito, obviamente, que ya está en manos de ellos para que las implementen a la mayor brevedad posible. Claro. Es cierto, cuando acá me llegaba un mensaje, yo fue lo primero que pensé cuando hablábamos de obras que estaban mal hechas, la recordada tragedia de la cooperativa obrera, ¿no? Desde ahí hasta acá, después de eso, se iba a salir a inspeccionar todas las obras, incluso particulares, que a veces en un mismo terreno, en un mismo predio donde vive una persona, arriba o atrás, hacían obras sin declarar, con todo el peligro que eso conlleva. No sé qué se hizo, si se hizo desde ese momento hasta acá lo que se había dicho, Marcelo. No se hizo. Por eso que el problema se sigue repitiendo. Y que quede claro que estamos hablando de lo que la municipalidad cataloga como obras de gran magnitud, ¿no es cierto? Que son aquellas que tienen 250 metros cuadrados en adelante. No estamos hablando de complicarle la vida o de poner exigencias de medida a las pequeñas obras que muchas veces se hacen con un gran esfuerzo por parte de los propietarios, sí, aunque debiera abarcar a todos. Nosotros apuntamos a las obras importantes, que en Neuquén han tenido un boom, afortunadamente, en los últimos 10, 15 años. Entonces, se pueden hacer cosas, no es que no se puedan hacer cosas, es decir, los profesionales siguen manteniendo la responsabilidad, la municipalidad les exige controles, que no necesariamente pasa por inspectores, sino pasa por llevar una serie de requisitos en obra, donde quede todo escrito en un libro de obras como tienen las obras públicas, donde se indique cómo se hace sobre todo las construcciones subterráneas, submuraciones, entibaciones, todos esos grandes pozos de obra donde muchas veces hay desmoronamiento y ese tipo de cosas. Todo tiene una normativa y tiene que estar controlado y tiene que estar con las normas de seguridad correctas. Y además, el proceso del hormigonado, los encofrados, claro, las obras en gran altura, los planos, es decir, las normas indican que hay que hacer planos de encofrado. Con el tiempo eso se fue perdiendo y bueno, hay que volver a la seguridad que se tenía hace muchos años y sí, que la popularización de este tipo de obras ha hecho que se vaya perdiendo poco a poco y, claro, y bueno, eso trae consecuencias, ¿no es cierto? Claro, porque además uno ve, Marcelo, sobre todo en el centro neuquino, donde antes había una casa vieja, por decir, antigua, una casa que puede llegar a tener sus 50, 60, 70 años, donde compran, tiran abajo esa casa, un pozo y edificio. Pues se ve esto en muchísimas cuadras de la capital neuquina. Y usted hablaba de planos, y yo estaba leyendo las medidas que ustedes emitieron para los permisos de construcción, y entre ellos está el plano de instalación sanitaria, agua y cloaca. Y esto me parece muy interesante, sobre todo porque yo no sé si antes de comenzar una obra esto se estudia, porque sabemos que la escasez de agua en Neuquén se ve hace ya muchos años, y donde antes había una casa, una familia, ahora puede haber 60 o 70 familias. Digo, ¿esto se estudia si es factible o no? Sí, efectivamente, los organismos tienen que otorgar la factibilidad del servicio, y bueno, y esto amerita una nueva discusión en la ciudad, porque
o Neuquén se extiende indefinidamente hacia todos lados, como está ocurriendo con la meseta y con nuevas urbanizaciones, o densifica el centro. Es un debate que todavía hay que darlo. El último plan urbano ambiental de la ciudad de Neuquén es del año 1995 al 99, en la gestión del intendente Jalil. Y bueno, y mientras tanto la ciudad sigue creciendo. Afortunadamente se han hecho algunas obras importantes como el acueducto Marimenuco, que bueno, nos asegura agua para 1 millón de habitantes. Es decir que lo que hay que hacer posteriormente son las obras de distribución. Es decir que por ese lado la cuestión se puede encaminar. Con respecto a la seguridad, volviendo al tema que usted planteaba, lo que nosotros proponemos es que partimos de una premisa muy antigua que decía que todo hombre es bueno, pero controlado es mejor. Es que la Sí, municipalidad exija requisitos en todas las obras, identificación de responsables, quién se ocupa de cada cosa. Entonces, de esa manera, el responsable se ocupa y se preocupa de que claro. estas cuestiones que han ocurrido no puedan ocurrir, porque bueno, está en Sí, juego porque su si vamos al caso, responsabilidad. los tres responsables de la tragedia de la cooperativa obrera, nada, responsabilidad cero, ¿no? Los que se marcó, hubo 3 personas eh, que, que nada, no, creo que no se los condenó como deberían haber sido. Nosotros lo que planteamos es evitar que estas cosas ocurran, porque independientemente de las penas, bueno, hemos perdido personas o han quedado obreros lastimados. Entonces, Mm. o se han... yo recuerdo el techo de la viuda de Bosás en la calle Roca, es decir, en pleno centro de la ciudad. Lo que busca el colegio es proteger a la ciudadanía, proteger a los obreros y proteger a los mismos profesionales, porque en la medida que estas cosas no ocurran, bueno, no es necesario aplicar ninguna pena, es decir, las evitamos y creemos que se pueden evitar. Por eso esta propuesta al municipio, que por Bien, supuesto es discutible, puede merecer análisis. Lo que no puede es demorarse mucho más la aplicación de alguna medida. bien, excelente. Bueno, ojalá que se avance, ¿eh? Ojalá que se avance para la seguridad de todos, como usted decía, no solamente para los obreros y profesionales que trabajan en las obras, sino para la ciudadanía en general. Así que bueno, esperamos novedades en las próximas semanas. Marcelo, le agradecemos por su tiempo. Un gusto, Diego, y que sigan muy bien. Un placer, hasta luego. Hasta cualquier momento.